de salud reportan que el brote de cólera en el oriente de Cuba persiste como epidemia y se ha extendido por toda la provincia Granma. Los más recientes informes emitidos por especialistas en epidemiología contradicen las declaraciones del gobernante Raúl Castro el pasado 23 de julio ante la Asamblea Nacional cuando se refirió al ya controlado brote de cólera. La televisión local de Granma informó el primer caso en el municipio Jiguaní y aseguró que de los 13 municipios granmenses solo en Cauto Cristo y Giza no se han reportado casos. Centros médicos atendieron el miércoles a 256 personas por diarrea, de ellas 19 sospechosos de cólera, y se confirmaron 4 casos más en Manzanillo, que sigue siendo el epicentro del problema. La nueva estrategia de las autoridades sanitarias ha sido comenzar a tratar a los pacientes sospechosos sin esperar los exámenes de laboratorio que demoran 7 días en llegar. El pasado viernes 27 de julio, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos emitió una alerta para los viajeros sobre las medidas a observar para prevenir el contagio de cólera en Cuba. En este primer tema de la noche tenemos con nosotros a Luis Enrique Ferrer, representante en el exilio de la Unión Patriótica de Cuba, ex preso político del Grupo de los 75, liberado en noviembre del año 2010. Muchas gracias, Luis Enrique, por volver al programa. Tenemos al doctor Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras. Gracias, doctor Alfonso, por estar con nosotros esta noche. Gracias. Vía telefónica desde Palma Soriano tenemos a José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba y quien estuvo detenido hace algunos días, hace muy pocos días. José Daniel Ferrer, buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuáles son las últimas informaciones, las más recientes, sobre este brote de cólera que el gobierno cubano dice que lo tiene controlado. Sí, gracias, Oscar, por invitarme al programa. Sí, mira, lo que hay es muchísima incertidumbre entre la población porque, como bien acabas de decir, el régimen cubano siempre trata de dar la imagen de que todo está bajo control, de que no hay nada que temer, pero eso no es lo que siente la población porque se siguen reportando casos que por sus características, pues sí, se asume que es cólera, y ahora recientemente, por ejemplo, hablaba con personas de Santiago, ciudadanos de Santiago, que se sienten preocupados, ¿no?, por casos de vecinos que han sido internados y se le ha diagnosticado como también contagiado con esta peligrosa enfermedad. Entonces lo que más asusta a la población es las pésimas condiciones de higiene que se vive en el país, las serias dificultades en las instalaciones médicas, el agua no potable que muchos tienen que consumir, y las mil dificultades que sufre la población, que son caldo de cultivo favorable para cualquier epidemia. Eso hace sentir a la población, repito, muy preocupada, bastante incertidumbre, muchos temores, y las informaciones siempre de los medios oficiales, más que tranquilizar, asustan aún más porque las personas no ven las cosas claras. José Daniel, el epicentro de todo esto sigue siendo Manzanillo. Sí, sin duda sigue siendo Manzanillo. La televisión local, incluso ahí en Manzanillo, la televisión oficial, la única existente en Cuba, acostumbra a tener espacio, ¿no?, explicándole a la población sobre las medidas a tomar, sobre los casos que según ellos nuevamente se han reportado, los ingresos, es decir, tratan de dar información, pero siempre la información que caracteriza este tipo de regímenes, ¿no? La información que de la imagen de que no, repito, no hay de qué alarmarse, que todo está bajo control, pero sigue siendo la provincia de Granma y en específico Manzanillo, sin obviar que se ha extendido, que hay casos en lugares muy distantes ya de Manzanillo, Santiago, de manera, o Antánamo, ¿no? Se habla, es decir, circula entre la población, entre médicos que sacan la información de los hospitales y la comparten con amistades, con familiares, y así como se va generando la información, ya que el régimen trata de manejarla, ¿no?, según su conveniencia, según sus prioridades políticas. José Daniel, gracias por estos minutos desde Palma Soriano. Doctor Julio César Alfonso, ¿por qué se ha tardado tanto en controlar este brote? Sí, bueno, desde el inicio que comenzó todo esto hemos siempre denunciado, ¿no?, que Cuba, las autoridades sanitarias cubanas carecen de la infraestructura necesaria para hacerle frente a una situación de este tipo, y esto se iba a ir empeorando a medida que pase el tiempo, sobre todo en estos meses de verano, sin contar ni que Dios lo quiera, ¿no?, que pase un evento tropical, con una simple tormenta tropical por la isla en estos momentos sería nefasto para esa población. Además, es responsabilidad de las autoridades cubanas y las autoridades sanitarias internacionales con sede en La Habana, como la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud,
de que existe la ayuda necesaria para proveer a la población cubana y erradicar esa epidemia, y no la acepta de parte del gobierno cubano. Nosotros aquí hemos ofrecido ya suma más de $300,000 en cuestión de donaciones de medicamentos y supply para atender a esos pacientes que no lo aceptan, ni siquiera responden las autoridades cubanas a este ofrecimiento. En Haití se ha convertido en algo endémico el cólera, entre otras cosas. ¿Pudiera eso ocurrir en esa parte de Cuba? Pudiera ocurrir perfectamente, porque el cólera es una enfermedad de países pobres y se da bajo condiciones higiénico-epidemiológicas muy precarias, como es la situación que tiene Cuba en estos momentos, que se ha ido deteriorando a través de los años y que no van a resolver en días ni en meses. Luis Enrique, todos estos enfoques en Cuba se ven desde un punto de vista político, controlado por el gobierno. Esto fue lo que fue a averiguar aparentemente Osvaldo Payá y Harold Cepero cuando encontraron la muerte. Bueno, desconocemos si exactamente era lo que estaban averiguando Osvaldo Payá, Harold Cepero y los 2 extranjeros que lo acompañaban en el auto que sufrieron el accidente, sea provocado o no, que es lo que se está manejando. Lo que sí conocemos es que la dictadura está tratando de ocultar constantemente la realidad sobre una situación como esta, porque estamos hablando de un gobierno que todo lo convierte en política. Lo convierte en política porque de eso vive, de eso se sostiene. Y en el caso de una epidemia como esta, que ya se está propagando por toda Cuba, no solamente en un pequeño foco en la región oriental, ellos tratan no de controlarla, porque no pueden, como decía el otro invitado, sino de ocultarla para seguir vendiendo una imagen al mundo, incluso vendiéndosela al mismo pueblo cubano, como que gracias a ellos, gracias a su gobierno, a lo que ellos llaman revolución, en Cuba se vive muy bien y el pueblo cubano tiene una asistencia médica de la mejor del mundo, según dicen ellos, comparada con los países del primer mundo, lo cual sabemos que es totalmente falso, porque cada día que ellos va en un proceso involutivo que está provocando, como decía el otro invitado, una situación irreversible, porque ellos no pueden arreglar el problema higiénico, el problema sanitario que tienen en la isla, el problema de todo, incluso estamos hablando hasta del agua, que no es potable en ninguna parte. Sin embargo, fíjate, la doctora Kenia González Medina, quien es directora provincial del Centro de Higiene y Epidemiología, dijo lo siguiente: si no ha habido un desastre en la provincia, ha sido por la organización del sistema de salud, pero realmente las condiciones estaban creadas para que fuera una gran epidemia, con un gran número de casos y con un gran número de fallecidos. Eso ha dicho Kenia González. Ahí justamente vemos el peligro en que estamos enfrentando. Es decir, cuando el régimen cubano, un oficialista del régimen cubano, como es la doctora que es manejada, es capaz de reconocer ante el público que estaban ante una situación inminente de peligro y reconoce incluso cifras mayores ya de infección, toda cifra que emane del gobierno cubano hay que multiplicarlo por 10 o por 20. Es decir, debajo del agua. En 11 de los 13 municipios de Granma hay cólera. No, y hay en el resto de las provincias orientales, incluso en las provincias occidentales. Lo que pasa es que suspendieron el transporte por tren. Exacto, y solamente pues reportan casos de vómitos y diarrea, porque ellos controlan muy bien, el personal médico, el diagnóstico de cólera. Por eso dijeron brote diarreico, la primera información. Para no decir la palabra cólera. Entonces, muchos casos de estos que son agudos, de dramas de diarrea y vómitos, ellos lo reportan simplemente como un síndrome digestivo y no diagnostican el cólera en la bacteria. Bueno, lo que ¿a qué le tiene miedo? ¿A perder el turismo? Sí, a perder el turismo, a perder el apoyo popular y a buscarse un problema internacionalmente, porque perderían también mucho respaldo. Es decir, ya no sería la potencia médica. Por ejemplo, en España, yo estuve allá, muchos médicos creen que en Cuba la atención médica es equivalente al español, es totalmente falso. Todo esto sería una manera de romper ese mito. Por ejemplo, la situación de lo que menciona esta señora doctora. La doctora Kenia González Medina. Kenia González, es una contradicción. Ella misma está diciendo que estaban las condiciones creadas para que se propagara la enfermedad. Hubiera un gran brote, un catastrófico. Hubiera un gran brote. Y por otro lado está diciendo que también están las condiciones para atenderlo. La salud no empieza por un hospital, comienza por la condición en que vive la población. No, pero además las condiciones creadas para un brote de cólera son condiciones que vienen en un deterioro de muchos años. No la van a resolver en las autoridades sanitarias cubanas en cuestión de días. El sistema de aguas albañalas, de alcantarillado, aguas negras, se filtran las aguas negras, fecales en agua potable, en los vegetales, en la lechuga. No hay control de alimentos, las personas pescan y comen pescado y moluscos que ellos mismos quieren, no pasa por ningún control de alimentos y ahí se transmite también el bacilo del cólera. ¿Por qué en Cuba tiene que ser diferente el tratamiento de una cosa que sucede en cualquiera de nuestros países? Por ejemplo, cuando ha habido brotes de cólera en Haití, en República Dominicana, en Perú, recordamos aquella vez que el presidente era Fujimori, y Fujimori fue a un mercado público a comer ostras crudas, ¿no? Y ceviche, porque decían que el ceviche producía cólera porque era crudo, ¿no? Sí. ¿Por qué si eso es tratado así tan abiertamente en Cuba no?
Es precisamente porque ellos a través de ese hermetismo informático que ellos tienen, pues que mantienen ese halo, ese mito, ¿no?, de la potencia médica, de la eficiencia de la Revolución Cubana en lo que es la atención a la población, cosa que es totalmente lo contrario y no pueden romper con eso. Finalmente. Sencillamente porque en esos países que usted menciona, a pesar de todos los problemas, hay sistema democrático, hay prensa libre, en Cuba no hay ninguno de los dos. Hay una dictadura totalitaria que lo controla todo y que teme que el pueblo y el mundo conozca la realidad en que vive el cubano. En 5 segundos, es una contradicción tener médicos en el mundo entero y en el país de donde salen esos médicos hay cólera. En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero a toda la dimensión. Muchas gracias a Luis Enrique Ferrer, gracias al doctor Julio César Alfonso y a José Daniel desde Palma Soriano.